En esta ocasión nos vamos a dar a la tarea de hablar algunas generalidades o introducirnos al tema de la oftalmología, pero sobre todo visto desde la visión de la fisiología ocular. Particularmente en este video nos vamos a enfocar un poco más en el ojo como un sistema óptico. Bueno, primero que nada nosotros tenemos que recordar algunos aspectos clave, ¿no? Cuando pensamos en los sentidos especiales, muy probablemente todo lo que nosotros concebimos del mundo, si bien no dejan de ser importantes el olfato, el gusto, la audición, el tacto, es tan importante el sentido de la vista que prácticamente nuestra concepción del mundo se le llama visión. Y mucha de la vida tal cual la llevamos no la concebimos sin la misma y representa un desafío estructural y organizacional para el sistema nervioso de una persona que tenga problemas o no haya nacido con el desarrollo adecuado de este sentido. Vamos a recordar algunas estructuras básicas. Sencillamente nosotros podemos identificar que el ojo es una estructura que se localiza a nivel del cráneo, es una estructura bilateral, de la cual nosotros podemos estudiar tres capas primordialmente. Vamos a poder estudiar una capa fibrosa, vamos a poder estudiar una capa vascular y vamos a poder estudiar una capa nerviosa de la misma. ¿Por qué esto es tan relevante? Bueno, a final de cuentas, como otros tejidos que hemos podido ver, otros órganos que hemos analizado, el ojo va a ser, en términos embriológicos, la conjugación de un sistema de lentes que en general tienen otros roles mesodérmicos, incluso los músculos la musculatura que inerva el movimiento de los ojos, y un origen un tanto más ectodérmico, ya que literalmente las estructuras nerviosas de las cuales proviene el ojo son, vistas desde cierto punto de vista, una evaginación directa de nuestro encéfalo anterior. Teniendo en cuenta esta revisión, vamos a ver que las estructuras fibrosas que constituyen el ojo, la capa fibrosa la va a constituir primordialmente la córnea, que más que una estructura fibrosa en sí tiene otras peculiaridades que esperemos mencionar algunos detalles de relevancia, así como la esclera, que al tratarse de una estructura esférica, entonces vamos a darnos cuenta que la córnea abarca el sexto anterior de la superficie ocular en su capa más superficial, y la esclera va a encargarse de los 5 sextos posteriores. Esto es un detalle normalmente importante a recordar. En la capa vascular, que nosotros podemos también percibir otras cosas de importancia. La primera de ellas es que en general va a estar constituida por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. A grandes rasgos van a ser los constituyentes principales. Obviamente la vasculatura aquí va a tener un papel sumamente esencial. ¿Y por qué lo menciono? Porque también cuando lo analizamos un poquito desde la perspectiva de la enfermedad, estamos hablando de células inmunes que viajan en el torrente sanguíneo, nuestras células de defensa,
Entonces, pues muchas de las enfermedades que ustedes se van a encontrar aquí, pues van a tener una etiología relacionada con la autoinmunidad. Bueno, es algo prominente en este campo. La capa nerviosa normalmente va a estar representada por la retina, que prácticamente es una subespecialidad en sí misma de la oftalmología, separada propiamente de la vía óptica. Tenemos entonces todo esto muy estructurado. Vamos a tratar de enfocarnos en lo más relevante de esto, un poco más superficial en este sentido, y la vía óptica pues vamos a dejarla para un poco después, ya que la encontrarán en otro video, ya que tiene mucha relación con los conocimientos que requiere un estudiante de medicina, pero no es a tanta profundidad que la necesitamos ver. Por ejemplo, de la capa fibrosa, normalmente a nivel de la esclera, pues sabemos que primordialmente la constituye colágeno de tipo 1. ¿Y por qué es esto relevante? Obviamente necesitamos entender que, por ejemplo, hay algunas enfermedades que ustedes habían visto, como es la osteogénesis imperfecta, la cual afecta primordialmente al colágeno tipo 1, que está no solamente en este tejido, sino primordialmente en los huesos. Entonces, son estos niños que van a tener una base de colágeno defectuosa, se van a fracturar fácilmente, pero también van a tener una red de fibra sumamente defectuosa, que va a hacer que característicamente parezca que tienen un color de esclera un tanto azulada, que no es más que el reflejo de la sangre venosa que recorre las estructuras oculares. Eso es algo que sí creo que es importante mencionar. No hay que olvidar que esto lo hice como una división de tejido funcional, histológica hasta cierto punto, pero anatómicamente podemos darnos cuenta que se puede dividir en cámaras. Va a existir la presencia de una cámara anterior, una cámara posterior y una cámara vítrea. Todas estas dos dadas en virtud a la localización del cristalino, que también es una estructura que va a convenir revisar. Tenemos entendido estos puntos básicos. Ahora vamos a hablar de la luz. En general, la luz se trata de un fenómeno físico que ha sido objeto de estudio durante muchos años. El estudio de la misma, ya sea como onda, ya sea como partícula, estos pequeños paquetes de energía llamados fotones, toda la complejidad que ésta va a experimentar en ciclos como, por ejemplo, la refracción. Al atravesar la luz una superficie que no sea el vacío, pues va a alterar, por ejemplo, sus índices de velocidad, porque pues también hay que recordar que por la velocidad de la luz representa un estándar de la máxima velocidad que nosotros tenemos comprendido hasta el momento. Entonces podemos ver que este se va a modificar dependiendo qué superficie esté recorriendo, ya que en el espacio pues podríamos hablar de que recorre el vacío. No es el caso de nosotros como seres humanos en nuestro planeta. Vamos a ver entonces que el dato más importante que nosotros solemos tener es que nuestra visión normalmente abarca un rango de longitud de onda, que si no mal recuerdo está en micras, que va a ir desde los 450 hasta los 750 micrómetros.
Esto es importante porque en general cualquier espectro de luz que esté por debajo de esto que nosotros no podemos percibir, pues va a ser lo que conocemos como la famosa luz ultravioleta, o si va por encima de lo mismo, pues vamos a tratarnos de rayos infrarrojos. Muchas veces la manera más sencilla con la que yo lo he podido recordar es pensando en un pitufo que es azul y pues se va enojando, entonces eso lo pone rojo para quien le ayude mnemotécnicamente alguna de esas cuestiones. Tenemos que entender que dentro de estos espectros de luz pues también vemos un acercamiento de cómo vamos a distinguir entre tonos azules con respecto a los rojos, que pues son también parte de dos de los tres colores primarios que nosotros tenemos que recordar. En la formación de las estructuras oculares puede haber muchos defectos embriológicos. De hecho, el origen compartido que tienen con el mesodermo durante el mismo hace que ciertas alteraciones oculares se puedan traducir en algunos males incluso renales por la evidente correlación que tienen las formaciones mesodérmicas. O a poco, por ejemplo, creían que tener múltiples pupilas les iba a ayudar a ver mejor. Esto se le llamaría policoria, por ejemplo, en la vida real. Esto no tiene tanto que ver con esto, sino con una alteración que, por ejemplo, podemos conocer como coloboma, o ojo con un cierre encandado, una pupila con silueta como de un candado. Bueno, ahí va más o menos la cosa. Tenemos entonces que entender qué es lo que nosotros nos va a interesar, de cada capa. De la esclera, pues a final de cuentas vamos a ver que tiene una función más de soporte, más de rigidez, más de protección. No hay demasiado que decir que no hayamos mencionado en este punto, pero obviamente para puntos clave. De la córnea sí que podemos decir algo, ¿no? Obviamente nosotros pues podemos incluso recordar que en su división histológica pues iba a haber esperemos no me equivoque, una capa de epitelio anterior, como le decía, membrana de Bowman, una parte de estroma, una membrana de Descemet y una parte pues que meramente era endotelial. ¿Y por qué tiene relevancia esto? Porque generalmente la parte posterior de la córnea, como ustedes lo pudieran apreciar, va a tener una correlación estrecha con el humor acuoso. Esto se traduce en que en cualquier momento que haya alguna falla sobre este epitelio, puede haber un escape del humor acuoso sobre la córnea, que haya una pérdida de la regulación de la misma y se traduzca que haya edema corneal que puede existir. No vamos a tratar de meternos demasiado en esto, pero lo que sí les puedo decir es que, y es importante para sus exámenes a su nivel actual, es que la córnea es el sitio que presenta mayor índice de refracción en el sistema ocular. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a hacer el esquema más simple y que nos recuerde también un concepto clave muy importante. Vamos a tratar de representar la córnea con esta curvatura, y este es el ojo visto desde el punto de vista lateral, idealmente pensando que los haces de luz lleguen de distintas partes. Estos atravesarán la córnea, la cual puede tener mayor o menor curvatura, entonces eso le da menor o mayor poder de capacidad de refracción, e idealmente tendría que proyectar todos los haces de luz anterior al nivel de la retina, más o menos a este nivel.
Esto sería el escenario ideal. Obviamente, pues no todos los rayos de luz entran de la misma forma, pero este es el escenario que nosotros conocemos como emétrope, o sería la buena vista. La persona que a 6 metros de distancia pues puede contestarte todas las letras que ve en la cartilla de Snellen, ¿no? Sin embargo, pues la realidad no siempre es así. Podemos presentar distintos casos. Por ejemplo, el caso sería que haya una persona con un ojo, si se fijan, más pequeño que el anterior que yo dibujé. Aquí estaría el punto de enfoque donde se encuentra la retina, y volvieran a caer estos mismos haces de luz. Nada más que al ser un ojo más pequeño o tener una córnea mucho más curvada con más poder de refracción, pues se va a traducir en que el punto de enfoque se encuentre a un nivel más anterior de lo que estaría el nivel de la retina. Y esto es lo que nosotros conocemos normalmente, y la maldición de varios, como miopía. Tenemos un tercer escenario que normalmente no le damos tanta relevancia, no porque no sea importante, sino porque aquí viene también una estructura que ayuda bastante a compensar la circunstancia que ustedes ven. Vamos a pensar que el nivel donde tendría que estar, el nivel donde tendría que estar. Perdón, tuve un error. La aclaración aquí no es que el ojo sea pequeño, sino que puede tratarse de un ojo más grande que el promedio, y por eso en una córnea normal no haría que llegue hasta el fondo. Ahora vamos a ver el caso del ojo más pequeño. Está un poco más claro. Este sería entonces, en la miopía sería el caso de un ojo más grande. Tenemos entonces los haces de luz, nada más que es un ojo tan chiquito que, digamos, aquí es el punto de enfoque ideal, pero pues nomás no alcanza, o es mayor el poder de refracción que tiene el ojo. Esto va a ocasionar lo que se conoce como hipermetropía. Y aquí lo que también pudo haber pasado es que la curvatura fuera muy laxa e hiciera que terminara anteriormente en lugar de caer hasta acá. La hipermetropía es un escenario donde la luz pasa por detrás del punto de enfoque de la córnea, de la retina. Lo que sucede aquí es muy simple. Esto puede ocurrir, pero aquí hay una compensación, y es que mi cristalino puede cambiar su forma para aumentar un poco más el poder de refracción por medio de la acomodación, y esto hace que el escenario no sea tan catastrófico como la persona con miopía. Cuando existen varios puntos focales donde cae la luz, entonces nosotros ya tenemos un problema mayor, y esto se debe a defectos en la curvatura o curvaturas desiguales del ojo en sí, que es lo que nosotros conocemos como astigmatismo. Entender estos temas es clave. Lo único que sí les cuento es que en realidad no es como que uno excluya al otro. Obviamente miopía e hipermetropía no conviven a la vez normalmente, ¿no? Pero el astigmatismo puede tener un componente miope o un componente hipermétrope. Entonces es un poquito más complejo que esto.
Nosotros para tratar esta situación, entonces vamos a requerir lentes, como dicen. El problema de aquí era que esto terminaba antes de su punto focal, ¿no? Donde quería llegar. Entonces puedo utilizar un lente cóncavo para que llegue más lejos. Y para que este no se pase tanto, puedo utilizar un lente convexo. Quedó un poco desastroso, pero ahí luego me dirán si entendieron bien la explicación o luego lo corregimos mejor a futuro. Esta es la parte más esencial que ustedes tienen que comprender. Si comprenden cómo funciona este sistema de dioptrías, esta configuración de la lente, van a tener pocos problemas en realidad. El cristalino, como bien habíamos dicho, pues tiene la capacidad de abombarse o modificar su forma para aumentar o disminuir un poco el índice de refracción. Vamos a ver que el humor acuoso también tiene estas propiedades, así como hasta cierto punto el humor vítreo, pues como cualquier superficie que está atravesando la luz. Vamos a ver que en general el humor acuoso se drena a nivel de una estructura que es el canal de Schlemm a través del limbo esclerocorneal. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo cómo se encuentre la presión intraocular, que normalmente tiene que ser de menos de 20 milímetros de mercurio, medido por prueba que nosotros conocemos como tonometría, sabemos que niveles incrementados de esta presión pues se asocian al glaucoma, que no necesariamente está causado por un aumento, no está necesariamente causado o acompañado de un aumento de la presión intraocular. Eso es importante, eso sí no se los conté yo mal, pero puede ir acompañado. Normalmente pues realmente se traduce a que hay un mal tránsito y reciclaje de los procesos del humor acuoso, que pues no hay que olvidar que pues es sintetizado pues a nivel celular un poco más particular por los procesos ciliares, ¿no? El humor vítreo, pues como ustedes recordarán, pues tiene una característica más gelatinosa, no es tan constante recambio y generación como el humor acuoso. Su origen es particularmente embriológico y se supone es estable durante la vida del individuo. Tenemos entonces más o menos claro qué hay por acá. Como les he mencionado, ya mencionamos las lentes, las estructuras dióptricas del ojo. Ahora vamos a mencionar un poco más respecto la parte vascular. Creo que es más valiosa analizarla desde el punto de vista inmunológico, pero aunque aquí complementamos lo más que podemos, creo que nos rebasa un poco, al menos para el objetivo actual. Y la parte nerviosa, vamos a hablar un poco de la retina. Hablar de la retina es sinónimo de muchos temas interesantes y buenos recuerdos como estudiante de medicina. ¿Por qué? Porque si en la clase de histología nunca presumiste que te sabías las 10 capas de la retina en orden, pues te faltó barrio, muchacho, como quien dice. Aquí nada más vamos a mencionar 8 en el sentido más importante. Vamos del exterior hacia el interior, vamos a ver que hay una capa de un epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones o de fotorreceptores, que estos ahorita le vamos a dar su relevancia, la capa nuclear externa,
la capa plexiforme externa, y a partir de esta empezamos a ver la presencia de interneuronas sumamente variadas que sí que tienen una función importante a analizar, como las células horizontales, las células bipolares, las células amácrinas. Vamos a ver que hay una parte nuclear interna. ¿Y por qué digo que son tan importantes? Porque dentro de cada uno de estos cuatro subtipos de células que mencioné, porque los conos y bastones los estoy incluyendo, van a darse cuenta que hay hasta más de 20 variedades de cada una. Entonces, estamos hablando de algo pues muy complejo. Tenemos entonces la nuclear interna, la plexiforme externa, la capa de células ganglionares que ya más o menos empieza a parecer que se va alejando del objetivo de esta plática, cuando ya hablamos del trayecto del nervio óptico. ¿Qué particularidades nosotros podemos estudiar hasta aquí? Muy sencillo. Primero que nada, hablar de los conos y bastones siempre es una particularidad genial. Sabemos que nosotros podemos identificar estos fotorreceptores. La morfología nos da una señal clara de cuál es cuál. Vamos a darnos cuenta que los bastones son un tanto menos sensibles a la acción de la luz, a diferencia de los conos, que son los que están encargados de captar la visión a color, por decirlo. En cambio, los bastones, pues más que nada perciben, por decirlo de alguna forma, la escala de grises. Y vamos a darnos cuenta que si el cono es el color, es la nitidez, es la parte cúspide del sentido de la vista, la agudeza visual va a ser mayor, pero la agudeza visual que proporcionan los bastones por sí mismo es menos. Pero he aquí la ventaja. No necesitaban o no les hacía tanta diferencia la luz. Es por eso que cuando utilizamos nuestra visión nocturna dependemos más de la función de los bastones, que van a tener una activación más tardía comparada con los fácilmente estimulables y de bajo umbral conos, pero van a jugar más valor a la hora de activarse en la noche, porque una vez que pasan este periodo de activación, todo ya podemos percibir un tanto los matices de las sombras o de las distintas partes de una habitación oscura. No hay que olvidar que algo que muchas veces damos por obvio es que en sentido estricto, la luz va a viajar prácticamente hasta la parte que tiene que ver con el nervio óptico, hasta la parte nerviosa, y va a ser un recorrido para llegar de nuevo a la parte superficial, y es donde va a empezar la cascada de activación de una clave súper importante, que es los pigmentos visuales, y el más representativo de los mismos va a ser la rodopsina, que si ustedes recuerdan, la rodopsina tiene una parte aldehído que normalmente necesita de precursor la vitamina A. Por esa razón, la deficiencia de vitamina A se puede traducir en problemas visuales o de dificultad justamente para ver en la noche, que le llaman nictalopia, así como puede traducirse incluso en cierto daño corneal, y hasta clínicamente hay un signo que luego deberían ustedes buscar si les da curiosidad, que son las manchas de Bitot para deficiencia de vitamina A, si no mal recuerdo. Tenemos ahora hablando un poquito más bioquímicos, 11-cis-rodopsina. Antes de todo esto, cuando
Estamos trabajando con potenciales de acción nerviosos. Sin embargo, esto es distinto a otras cosas que hemos revisado. Durante la noche, en la oscuridad, nuestras células de los conos y bastones normalmente están despolarizándose, está entrando sodio en su interior, pero curiosamente la entrada de la luz y la acción que todo esto va a generar va a reducir los niveles de GMP cíclico. Por lo tanto, es la hiperpolarización lo que hace que se active el sentido de la vista tal y como lo conocemos. La luz va a generar un cambio conformacional de cinza-trans-rodopsina, va a cambiar a una forma conocida como metarrodopsina y pues va a activar las proteínas G. Si se fijan, aquí está la fosfodiesterasa que pues hará que haya una disminución de los niveles de GMP cíclico. Esto va a generar el cierre de canales de sodio, una hiperpolarización que puede tener a grandes rasgos dos posibilidades, y estamos hablando de los campos visuales. Puede disminuir la excitación de ciertas áreas y generar más hiperpolarización, pero en otras, una inhibición de la inhibición se va a traducir en activación. Y entonces vamos a ver que cada una de estas células, de estas interneuronas, también tiene pequeños campos donde o está activado en el centro y sus alrededores tienen cargas predominantemente negativas, que son fenómenos off-on, o puede ocurrir de manera alternativa. Todo dependiendo de este ciclo. Sin embargo, no hay necesidad de que a lo mejor para un examen a nivel licenciatura que se vea demasiado profundo esto. Sabemos que a este nivel podemos encontrar estructuras celulares o grupos celulares que son parvocelulares, que van a favorecer la visión a color, la visión de los detalles, la visión exquisita, y un grupo magnocelular que más que nada va a estar enfocado en los movimientos gruesos. Es así de complejo todo lo que está ocurriendo en las estructuras oculares. Por eso no es un tema precisamente fácil de abordar en una manera sintética. Lo que sí puedo decirles es que va a ocurrir un fenómeno que nosotros vemos también en la sensibilidad general, en la somatosensorial, que es la inhibición lateral. Ciertas áreas van a bloquearse para favorecer una mayor percepción de las áreas que están mandando un mensaje. Podemos nosotros entender que otros aspectos visuales, como el hecho de que cuando los dos ojos están funcionando y de manera coordinada, pues vas a adquirir una visión binocular, ¿no? Y cuando una visión binocular existe y percibes la profundidad de los objetos, por eso ser tuerto tiene también sus desventajas, y no solo el campo ciego que tienes del ojo malo, es por ejemplo la estereopsia, ¿no? La percepción de la profundidad. Ese tipo de cosas no deja de ser importante, como el hecho de cuando pensamos en nuestros distintos grupos musculares en los grupos musculares para los movimientos extraoculares del ojo. Por ejemplo, pues vemos que tenemos un recto medial, un recto lateral, un oblicuo superior, un oblicuo inferior. Tenemos un músculo elevador del párpado. Y tenemos un recto también superior y un recto inferior, pero piensen en el ojo, no en otras estructuras. Y vamos a ver que predominantemente hay una clara inervación favorecida de la parte. Sabemos que la parte meramente visual pues va a ser llevada por el segundo nervio craneal, el famoso óptico. En cambio, dependiendo qué nervio esté afectado, podemos predecirlo también
en algunos casos, no en todos, porque a veces esto agarra también su buena complejidad. Por ejemplo, sabemos que el recto medial, el recto superior, recto inferior, la mayoría de los músculos extraoculares van a estar inervados por el tercero, pero por ejemplo el oblicuo superior, que me ayudaría a ver en este sentido, está inervado por el nervio troclear o patético. En cambio, los rectos laterales van a tener una inervación dada por el sexto nervio. Y son las pruebas clínicas del día a día que nosotros tenemos que tener en consideración. Cuando hablamos también del diámetro pupilar, es muy importante, es como el diafragma de la lente de una cámara. Dependiendo la cantidad de luz que entre, este se debe expandir o reducir. Y normalmente pues esto va a estar llevado a nivel de estructuras más mesencefálicas, a nivel del núcleo de Edinger-Westphal, que le va a dar la parte autonómica parasimpática al movimiento ocular conocido como miosis. No hay que olvidar, por ejemplo, que la midriasis o la expansión de la pupila tiene más una situación simpática y tiene normalmente que ver con un ganglio cervical que es conocido como el ganglio estrellado, que muchas veces cuando crece, por ejemplo, un tumor a nivel apical en un pulmón, que esos son conocidos como tumores de Pancoast, si alguna vez los quieren buscar, que puede traducirse en una interrupción de la cadena simpática cervical y traducirse en una caída del párpado por el elevador del párpado, tercer par, no está funcionando bien, ptosis, miosis, porque no hay una inervación simpática, entonces solo va a haber parasimpática, por lo tanto solo va a ser miosis, y necesitamos cierta inervación simpática para sudar, y eso va a conocerse como anhidrosis, y es lo que normalmente esta suma se conoce como el síndrome de Horner, ¿no? Que normalmente es secundario a otras circunstancias. Y esto es una breve revisión e introducción de la parte meramente del ente y de las estructuras anatómicas, no tanto la parte de la vía nerviosa, del sistema óptico. Si les ha gustado, por favor denle su like, compártanlo para que lleguemos a más personas que les pueda ser de alguna ayuda. Y pues si tienen ahí algún tema de interés en la medicina o en la fisiología que en algún punto les interesaría hablar, pues pueden dejarlo en sus comentarios. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.